Ahí estamos escuchando a Los Abuelos de la Nada desde Vasos y Besos, el segundo disco de lo que fue la segunda parte de Los Abuelos de la Nada. No sé si tienen más o menos la cronología de cómo es la historia tanto. de ¿Sabés Miguel qué? Abuelo A mí se me confunde. y de cómo empiezan Los Abuelos de la Nada, porque Miguel Abuelo es un músico que formó parte de esa primera generación del rock argentino. Claro. Esa que... en la que estaba Tanguito, en la que estaba Lito Nevia, en la que estaba Morris, formó parte de ese grupo inicial, era muy amigo de Pipo Lernud, y en algún momento, cuando Morris graba Ayer No Más, Pipo va a firmar el contrato y él va porque era su amigo. Y ahí el que firma el contrato le pregunta, ¿vos sos rockero también? Y él no tenía banda, nada. Y él dice, sí, tengo una banda, se llama Los Abuelos de la Nada. Porque estaba leyendo un libro de Marechal y en una parte decía, padre de los piojos, abuelo de la nada. Y ahí inventa que tiene una banda, firma un contrato y después sale a armar la banda. Eso lo cuenta bastante bien Juanjo Carmona en el libro que se llama El Paladín de la Libertad. Lo tenemos ahora sí en contacto a Juanjo. Buenas tardes, Juanjo. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, ¿Cómo estás? placer. ¿Bien? Bien, acá caminando por las calles del centro porteño. Ahí estábamos escuchando a Los Abuelos de la Nada, bueno, versión 80s, arrancamos escuchando Sintonía Americana y estábamos contando cómo era esa cronología de Los Abuelos que tuvieron como distintos momentos y distintas épocas. Sí, así es. Bueno, Los Abuelos se formaron inicialmente, como vos bien decías, en esa reunión que tiene Pipo Lernud con Ben Molar para acordar detalles de las regalías de Ayer No Más, el tema que se acababa de grabar y era un suceso en ventas porque acompañaba a La Balsa, en el lado B de La Balsa. Claro. O sea, el disco más vendido en la historia de la música hasta ese momento. Y bueno, y estaba este personaje, Jaco Seller, que era un Jaco Seller barra Ben Molar porque tenía dos nombres, o sea, por su arraigambre judía. Bueno, muchas veces los artistas tenían que ponerse otro nombre, entonces él había optado por ese y era un personaje, digamos, de novela también Ben Molar porque, digamos, sin ir más lejos, el que compuso la canción Navidad, Navidad, Dulce Navidad, ¿no? O sea, claro, tremendo hit de la historia mundial del habla castellana. Y este personaje lo vio y tenía mucho olfato realmente Ben Molar y decidió preguntarle a este acompañante eventual que tenía Pipo Lernud si se dedicaba a la música. Y bueno, Miguel dijo que sí, que se dedicaba a la música, que tenía un grupo y le mintió. Y a partir de esa mentira fundacional es que Los Abuelos de la Nada empiezan a existir, porque ellos se van de la oficina de Ben Molar, se miran un poco asustados diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Cual película de Olmedo y Porcel. Y Miguel le dice, no te preocupes, vamos a Plaza Francia, que están todos los pibes, ahí sacamos un baterista, un bajista, y así apareció Pomo, así apareció Pato, claro, figuras que después fueron importantísimas en la música, ¿no? Ahí arma los primeros Abuelos de la Nada, entre los que estaba, como recién mencionabas, a Papo. Estamos hablando con Juanjo Carmona, que porque no lo presentamos del todo bien, que es periodista, gestor cultural, productor, y que escribió... la investigación la hiciste entre los 90, principios de 2000, y la primera edición de este libro salió en el 2005, Juanjo, ¿no? Sí, la primera edición en el 2005, ahora está saliendo una cuarta edición, corregida y con más material, y que es la primera que sale a nivel nacional con Planeta. Y sí, la investigación, digamos que nunca terminó, porque de hecho en esta cuarta edición hay cosas que han surgido, o informaciones que han surgido en este último tramo. Claro, digamos, ya con los siguen apareciendo cosas, ¿no?, nuevas. Y todo el tiempo siguen apareciendo cosas nuevas. La verdad que a mí incluso me pasa mucho viajando por provincias donde de repente he presentado el libro en versiones anteriores y que de repente se acerque algún viejo cofrade que baja de la montaña, como me pasó con Morsi Riquena, que ex miembro de la cofradía de la Flor Solar. Ajá. Que yo lo hacía inhallable, o sea, muchas veces... Digo, yo tengo amigos hippies que realmente no saben lo que es un teléfono celular, una cuenta bancaria, claro, y mucho menos una cuenta de internet. Y bueno, como nada, me pasa de que ha aparecido esa gente presencial a traerme a un material o a contarme alguna anécdota, gente incluso que yo tardé mucho en encontrar o que no la pude encontrar para la versión 1 del libro y que de repente, nada, fueron apareciendo. Entonces, la verdad que como yo estoy tan vinculado con la vida de Miguel Abuelo, cada vez que pasa algo también me llaman, me informan. Hace poco falleció la ex mujer de Miguel, Crilla, y también tuve acceso a casi 8 cajas
azules de archivos que desde que empecé esta investigación buscaba las cajas que Miguel tenía en el departamento de él antes de morir y de pasar a otro plano. Claro. Y que la verdad que nada, la ex mujer se había sentado en esas cajas y no había dejado que nadie tuviese acceso a ellas. Y bueno, recién ahora Gato me las facilitó hace un par de meses atrás, justo antes de cerrar esta edición, y eso permitió poder incluir algunas fotos que la verdad que no se conocían, que yo nunca las había visto, ¿viste? Claro. Entonces es como una historia que sigue viva. Para mí la biografía no terminó con la edición, sino que de alguna manera es una obra que está viva, ¿no? El libro, esta nueva edición, es una edición muy linda que, como contaba recién Juanjo, tiene muchas fotos, mucho material privilegiado, porque bueno, tuviste que hacer un laburo súper grande para hacer una reconstrucción, aparte muy minuciosa, de la vida de Miguel Abuelo, y entonces ahí aparecen muchos documentos, fotos, cartas y demás. Te quería empezar a preguntar sobre el libro con algo que contás en la introducción que haces de esta edición del 2021, que es que cuando vos eras relativamente chico veías a los Abuelos de la Nada por la tele y como que no terminabas de descifrar eso, y después está el prólogo que escribió en 2005 Tom Lupo, que habla de cómo se fascinó con la poesía de Miguel Abuelo, y para mí son como las dos claves, ¿no? Ese tipo que representaba la alegría en los 80 y que le trajo un poco de poesía al rock argentino, que no sé si siempre tenía abierta esa puerta. ¿A vos te fascinó por ese lado la figura de Miguel, o cómo fue que diste ese vuelco de ser algo que no descifrabas a empezar a decir, quiero averiguar todo lo que exista sobre este tipo? Sí, bueno, lo que cuento un poco en el libro es eso, que yo teniendo 12 años, antes de que Miguel falleciera, lo veía en Badía y Compañía, con sus calzas fucsias. Hablamos de que es el año 86, ¿no? Sí. 85, 86. Y veía un señor con calzas fucsias bailando descontroladamente en un programa de televisión, y la verdad que, digo, no sé, a mí me gustaban otro tipo de bandas, Enanitos Verdes, hasta incluso Charlie, que me parecía un zafado, pero no se ponía una calza, se podía bajar los pantalones, pero no se ponía una calza fucsia. No. Y digamos, esa deconstrucción y esa ambigüedad que tenía Miguel era muy difícil de entender, incluso en los 80. Miguel Claro. tuvo muchas agarradas a trompadas en la calle porque le gritaban puto, porque juzgaban su sexualidad, la prejuzgaban, porque ni siquiera lo era, pero digamos, como que estaba como muy siendo cuestionado. Y a mí me pasaba de chico eso. Yo tenía una fascinación por la poesía y sí me pasó conectar con Miguel un par de años después de su fallecimiento, cuando en alguna radio atrapé una canción de su etapa trovador, su etapa solista años 60, que era Levemente Triste y Mariposa de Madera, y la verdad que cuando escuché esas dos obras de arte, realmente quedé conmocionado, porque dije, pará, ¿cómo? ¿Este era Miguel Abuelo? ¿No era? Claro. Y fui para atrás y empecé a escuchar, digamos, Los Abuelos, y descubrí de que realmente el caudal poético estaba presente en Los Abuelos de la Nada, y ahí sí me atrevo a decirte que quizás Los Abuelos es la primera banda donde la poesía está presente en la música pop. Porque, a ver, todos sabemos que, bueno, quizás Charlie es un gran letrista, sí, pero no sé si es un poeta, claro, estrictamente. Uh-huh. En cambio, en Himno de mi Corazón, en Libertad, Yo Soy Tu Bandera, hay como en La Fuente de la Unión, en Región Dura, Cosas Mías, hay como temas de Miguel que realmente son una poesía muy lograda y que están siendo transmitidas a través de una melodía pop o de una música extremadamente pop. Y nada, ¿quién lo escuchó el lunes por la madrugada o estas canciones que te nombro en discotecas y las hemos bailado? Y la verdad que el caudal poético que tienen esas canciones es realmente muy grosso. Entonces me parece que ahí sí es donde Los Abuelos marcaron una diferencia. Que, ojo, Virus tenía unas letras increíbles, muchas de Jacobi, muchos juegos de palabras, pero a nivel inteligentes, quizá. Muy inteligentes, claro, tenía como mucha chispa. Charlie era más como un diario, ¿no? O sea, vos podías entender el estado de ánimo, o tenía más que ver con los estados de ánimo. En cambio, digamos, el duendecismo y esa cuestión en el decir y las palabras y todo que tenía Miguel, realmente no lo perdían Los Abuelos de la Nada. Y son pocos los artistas pop que llegan a transmitir y a utilizar esa cadena de lenguajes o
o nada, en una canción tan popular como Entre la palma de mi lengua y el lindo de mi corazón. Claro. O sea, no sé, la vida es un libro útil para que se puede comprender. No sé, hay como un montón de fragmentos y de poesías que realmente son descomunales, ¿no? O Tal sea, cual. y ahí Miguel marca diferencia. Tal cual, esas letras que las seguís escuchando después de mucho tiempo y te siguen interpelando, te siguen emocionando en un punto, y me parece que eso es lo que abren ahí las letras de Miguel. Y otra parte me parece que hay, sobre todo cuando salió la primera edición del libro, quizá en este último tiempo circuló más información, pero quizá algunos, yo tenía 10 años cuando se murió mi abuelo en el 88, pero como que de grande me enteré todo ese pasado más vinculado con la generación, con esa primera generación del rock argentino, y uno se quedó con lo que vio o escuchó en la radio en los 80. ¿Y cómo fue el laburo para ir a buscar todas esas historias que por ahí son más viejas? Contabas recién que tuviste que ubicar algunos hippies. Bueno, uno de los que da testimonios en el libro es Omar Serra, que lo tenemos acá en Rosario y que compartió muchas aventuras ahí con Miguel en esas primeras épocas. Fue un abrazo gigante, Omar Serra, que es una figura clave de la investigación. Realmente era uno de esos personajes que prácticamente no había hablado hasta el momento de hacer el libro. Omar Serra, un actor, director teatral y un cofrade hippie de la línea fundadora, ¿no? Claro. De aquellos años de Plaza Francia, el Conventillo de las Artes. Y bueno, realmente él fue una persona clave, de que me costó mucho. Imagínate, yo fui 2 o 3 veces a Rosario para tratar de encontrar, en la época donde no había mails, donde no había teléfonos prácticamente, y donde, bueno, allá a fines de los 90, tratar de encontrar un personaje que a mí me decían que paraba cerca de la municipalidad, que le preguntara a los que acomodaran autos. Mira, yo me iba a Rosario, te lo juro, fui 3 veces, la tercera lo encontré, con la premisa de que tenía que ir a donde está la municipalidad y preguntarle a los que acomodan autos, que estaban con la chapa y los chalecos, sí, ahí de la municipalidad, que les preguntara por Omar. Entonces yo iba y tenía que, o sea, esa era la manera de encontrar. Claro. Realmente cuando lo encontré Omar, fue magnífico, porque me abrió no solo unos libros que él tiene inéditos que son muy recomendables sobre esos años, uno de ellos se llama La Generación Descartable, sino que se puede bajar fácilmente de cualquier de internet. Si uno lo pone así, La Generación Descartable, se lo baja en PDF, pero me abrió sus archivos y su memoria, que la tenía mucho más fresca que quizás un montón de gente que le habían pasado un montón de cosas más en la vida, como amor y como y que no la tenían tan presente. En cambio, él se acordaba, digo, el momento en el que, no sé, él y Tanguito iban a comprar las gotas a tal farmacia, le salía tanto. Entonces, sí, siempre hay gente que tiene una memoria privilegiada, y Omar es uno de ellos. Y la verdad que me ayudó muchísimo. Y la verdad que si me preguntas cómo es que pude reconstruir la vida, me basé en un viejo precepto sufi, una filosofía milenaria que Miguel admiraba mucho, islámica, una filosofía realmente que tiene mucho caudal poético. Y hay una frase de un poeta Rumi que dice: busca a los ausentes en el corazón de los que fueron sus amigos. Claro. Entonces yo realmente me propuse como salir a buscar a Miguel en el corazón de los que habían sido sus amigos o sus compañeros de aventuras. Y entonces por eso el libro tiene más de 80 reportajes a figuras, bueno, como Ben Volar, que nombrábamos antes, como Omar Serra, bueno, como Morris, como Papo, como, no sé, Andrés Calamaro, Spinetta, tanta gente que me he encontrado a lo largo del camino, a los cuales perseguí para que me dieran su parte de Miguel, ¿no? Claro. Y a partir de ahí poder armar ese rompecabezas. Tal cual. Bueno, así que así fue la construcción del libro, y creo que si realmente ha trascendido el libro y se ha convertido como una suerte de clásico de los libros del rock argentino, con tantas ediciones y con la gente hablando muy lindo. Pensá que la contratapa de este libro está escrita por León Gieco, por Andrés Calamaro y por Spinetta, ¿no? Ni más ni menos. O sea, sí, son como yo lo pienso y se me pone la piel de gallina de solo pensarlo. Y realmente surgió eso porque cada uno que le iba llegando el libro decía: yo te quiero escribir algo. Y un día me abrí Página 12, compré Página 12 y me encontré con que León había escrito una columna sobre mi libro. Y yo ni se lo había pedido, solo se lo había mandado. Y la verdad que me parece que eso hay mucho de que se nota el respeto y el cariño y digamos como la objetividad con la cual
quise reflejar la vida de él, ¿no? De Miguel Abuelo. Ahí está. El libro, bueno, eso que contamos, es un laburo que le llevó muchos años a Juanjo, que como contamos es muy detallada, sigue los rastros de la vida de Miguel, y que otra cosa que por ahí no se sabe tanto es que es como que está más presente, que en algún momento Miguel Abuelo volvió de Europa para esos abuelos de la nada en los 80, pero no tampoco se sabía mucho de qué es lo que pasó en los años que estuvo allá y cómo había sido esa ida, que es prácticamente la madre de Pipo Lernud, que era como su madre adoptiva. En un momento le saca un pasaje y dice, vamos a Europa porque acá no podés estar más, como con un gesto de que casi que le salva la vida. Bueno, y está como toda la reconstrucción de las aventuras de Miguel en Europa, que también me imagino que es lo que le dan, bueno, no sé, ese vuelo a ese otro Miguel Abuelo que vuelve en los 80, ¿no? Que ya no es ese pibe que se fue de acá de Buenos Aires, sino que es alguien que viene con 1000 historias abajo en la espalda, algunas reales, otras inventadas. Eso habrá que verlo, o habrá que ver quién lo sabe, pero está también toda esa parte muy bien contada de cómo es ese viaje por el mundo de Miguel Abuelo. Sí, totalmente. Bueno, esa parte costó mucho reconstruirla, pero bueno, logramos echar luz y tamizar qué era lo verdadero y qué era lo fantasioso dentro de esas historias. De hecho, hay varias que todavía debo terminar de confirmar, pero hay muchas historias buenísimas de Europa. Quizás las más destacables son, bueno, su paso por Francia, la grabación de ese disco tan mítico que es el disco Etnada, el disco que él grabó en Francia, financiado por el mismo mecenas que tenía Dalí en ese entonces, que se llamaba Moshe Naim, que era un tipo que financiaba las obras performáticas de Dalí, y que se le ocurrió financiar un disco de un cantante argentino de rock en Francia, cuando Mano Negra faltaba 20 años para que se formara, con lo cual ni siquiera había rock, no había bandas de rock en Francia. O sea, ya grabar una banda de rock era una jugada, grabar una banda de rock encima en castellano, con los franceses que son lo más facho del mundo con su idioma y no les gusta ningún otro idioma que no sea el francés, era más jugado todavía. Se entendía si Moshe Naim quisiera grabar folclore, porque dentro de todo estaban los jaivas, había como un marco folclórico. Era lo esperable. Música de protesta, era lo esperable, pero no un disco de rock. Y Miguel logró que el tipo no solo le grabara un disco de rock, sino en las condiciones que lo grabó, porque realmente les contrató un castillo de casi 16 habitaciones, con lago propio. O sea, en otro momento les alquiló una mansión para que pudieran ensayar, una petite mansión que también tenía casi 22 habitaciones. O sea, vivía en palacetes. Realmente tenía una vida de cuento de hadas en esos años, Miguel. Así como tenía esa vida de cuento de hadas, quizás 2 años más tarde estaba durmiendo dentro de una caja de heladera en la calle, claro, en una ciudad europea, ¿no? O sea, era un homeless de la calle. Tenía esos contrastes. Por eso me costó tanto rearmar esos fragmentos de la vida de él en Europa, o ese trajinar, ¿no? Porque, o sea, podía estar, ya te digo, teniendo un castillo a su disposición, y quizás, 2 años más tarde estar vagabundeando y no tener un lugar donde caer muerto, ¿no? Tal cual, tal cual. Y formar todo el tiempo, estar... Realmente hay algo que me pasa que pasa con la vida de Miguel, es que no solo su banda, Los Abuelos de la Nada, fue un semillero de gente súper talentosa. Él durante toda la vida se cruzó con gente súper talentosa. Te hablo así como de hitos. Cuando tenía apenas 12 años, gana el premio como mejor actor infantil de la Argentina en un certamen en Necochea, el certamen de teatro infantil, y él formaba parte de un grupo de teatro que estaba Norma Leandro, Héctor Alterio y un montón de gente más. Pero imagínate, teniendo 12, 13 años, de gente que obviamente no era ni a Norma Leandro del Oscar, ni era el Alterio de todas las películas que vimos. Eran dos flacos que estaban ahí en la calle Corriente recorriendo librería y tomando café en la Giralda y en La Paz. Bueno, ese era su vínculo en ese momento. Cuando te hablo de todas las manos de los 60, bueno, todos los músicos que ya sabemos, Spinetta, Papo, todo lo que estuvo alrededor de él, Morris, Manal, de esos primeros años fundacionales. Paralelamente, que esto es algo que no se sabe, paralelamente a que él estaba grabando esos temas en la década del 60 y dando pie al rock argentino, él era actor en Las Ridículas Preciosas
de Molière, junto a Tania, Tincho Zavala y un montón de actores que todos los conocemos de la tele o digamos, de la vida pública argentina. En los 70, no solo mecenas de Dalí, sino que también formaba parte de un grupo de teatro callejero con Almodóvar en Europa en el año 75. También un Almodóvar que era un pibito de 17 años que quería hacer teatro y después se convirtió en una de las estrellas más importantes del cine de habla hispana. Sí, sí. Y así, bueno, lo que le pasó en la escena de la cárcel, ¿no? Que él estuvo detenido a fines de los 70 por un robo que no había cometido, pero que quedó detenido por una cuestión de no tener papeles en regla en Europa y lo querían deportar. Bueno, estuvo casi 6-7 meses detenido y donde más tiempo pasó fue en la cárcel de Ibiza, y 4 años más tarde de estar detenido vuelve a Ibiza a grabar Himno de mi corazón, y el intendente de la ciudad le entrega la llave a solo 50 metros de donde él había estado preso. O sea, vos fijate ese contraste, ¿no? Sí, sí. El tipo preso, se la banca 2-3 meses estando preso, vuelve 4 años más tarde y le dan la llave de la ciudad. O sea, nada más simbólico, ¿viste? Una cantidad de historias que pueden leer en este libro que se llama El Paladín de la Libertad. Bueno, el Paladín hace referencia a un libro de poesía que Miguel siempre quiso editar y siempre se le complicó, y no sé si vos llegaste a acceder a esas poesías, Juanjo, pero bueno, tiene que ver con eso. Sí. El Paladín es un juego, exacto, con el libro que él sacó, o quiso sacar, lo terminó, lo quiso sacar en los 80, a principios del 81, y después estuvo a punto de salir también en el 85. Ninguna de las veces salió, y al día de hoy sigue estando inédito ese libro. Por suerte sí pude tener acceso a él y reflejar muchas de las poesías de ese libro, incluirlas en mi libro, claro. Cosa que el lector que quiere interiorizarse por la poesía más pura de Miguel, también que pueda tener acceso, así que están reflejadas, no todas las poesías, pero sí una buena cantidad están incluidas, así que sí, recomiendo. Si no, también se puede bajar en PDF, hay mucha obra. De hecho, Omar Serra había hecho una edición tipo fanzine. Mira. De Paladín, la hizo la primera edición fanzine, o la primera edición de Paladín la hizo en modo fanzine Omar Serra, este querido personaje de Rosario, que es un gestor cultural también, un actor impresionante. Le mandamos un abrazo grande. Juanjo, para ir cerrando, la parte de Miguel ya en Argentina, en los 80, por ahí es la que más conocemos y está muy bien contada en el libro. Y hay una historia ahí que, bueno, también está contada y es como el que nos queda a todos en la cabeza, que es que en algún momento se arman esos abuelos de la nada, versión 80s, con Cachorro, con Andrés, con Melingo. Es como una super banda, y que en algún momento los egos de esa banda hace que se rompan y después, bueno, aparece una tercera formación. Pero vos trabajaste después mucho tiempo con Andrés, y te quería preguntar qué es lo que él te cuenta de ese momento, si se arrepiente de haber seguido de esos abuelos, de haber privilegiado en ese momento su carrera solista, o te dice, bueno, era lo que tenía que hacer en ese momento. Mira, es como, a ver, es muy difícil, no es que hay una cosa que él me haya dicho, hay muchas cosas, porque como vos bien decís, estuvimos cerca bastante tiempo y en muchas circunstancias distintas. Entonces la evocación a Miguel siempre estuvo presente, pero también fue cambiando. Si yo te tuviese que tamizar un poco todas mis conversaciones con Andrés, sí, lo que podría decir es que sí, de algún modo no es que se arrepiente, porque son circunstancias de la vida. Sí, él es un poco crítico diciendo, no lo entendía a Miguel lo suficiente en ese entonces, era muy difícil entenderlo a Miguel en ese entonces. Él era chico, me dice, yo era chico, tenía 20 y pico de años, y la verdad que estaba más con mis energías de 20 y pico de años, y no me daba cuenta que tenía una verborragia imparable, que interrumpía en el show, que lo molestaba. En un momento me llevaba, y yo lo molestaba mucho a Miguel. Y claro, si uno ve de repente el Luna Park del 84, si uno ve como determinados conciertos, uno se da cuenta de que Andrés está todo el tiempo como interrumpiendo y contando o hablando o diciendo, y eso iba rompiendo un poco la química del grupo, y sobre todo el hecho de que las canciones de Andrés eran las que más trascendían, ¿no? Eso también, ¿no? Eso también de algún modo
generaba una incomodidad, porque un poco Miguel siempre peleó porque los grupos estuviesen muy nivelados. Él no quería ser él el frontman absoluto, pero tampoco quería que fuera otro el frontman absoluto, sino que él consideraba una estrella de 6 puntas, ¿no? Una por cada integrante, y no que el grupo tuviese una sola estrella y que tuviese nombre propio. Entonces ahí se produjeron esas cosas que, digamos, Andrés quizás 10, 15 años más tarde lo hubiese entendido, y lo entendió cuando él formó Los Rodríguez, lo entendió de una manera mucho más clara, porque a él le tocaba ser el ecualizador de la banda para que, digamos, estuviese más nivelada. Y con Los Rodríguez también en un punto pasó lo mismo. Las bandas pasa siempre, digamos, las dinámicas de grupo, sea de grupos de música, sean de equipos de fútbol, sean de cualquier grupo humano donde haya más de 2 o 3 personas, siempre van a tener un momento donde van a estar ecualizadas, y van a tener un momento donde alguna punta se desequilibra, y de acuerdo a la gravedad de eso va a ser si hay ruptura o no, ¿viste? Entonces eso es un poco lo que les pasó, y era inevitable, realmente era demasiado talento junto como para que no se separaran. Juanjo, gracias por este rato, felicitaciones por el laburazo que hiciste, y bueno, la buena noticia es que están todas las librerías del país, porque en una época como que resultaba difícil conseguirlo al libro. Sí, fue un libro que en un momento se volvió muy difícil de conseguir, y llegó a tener valores exorbitantes en las redes, pero bueno, por suerte ya está para que todo el mundo pueda acceder fácilmente, ya sea digital o físico en las librerías, así que nada, los que puedan, ahí está, El Paladín de la Libertad, de Miguel Abuelo. Juanjo Carmona, gracias por este rato, abrazo grande. Un abrazo gigante, chao. Hasta luego. Estábamos hablando con Juanjo Carmona, ¿Cuánta data, Pablo? autor del Paladín de la Libertad, data? Librazo que recomendamos. Total. Es un buen regalo de Navidad. ¿Me lo prestás? ¿Lo terminaste? Te lo presto, sí, te lo presto. ¿Listo? Ey, re buen regalo. No, pero no es regalo para mí. No, ya sabes. No te lo regalo, te lo presto. Pero vos tampoco. Bueno. Pero es un buen, ahora que se viene, que uno tiene que buscar. Qué buen regalo, no sé qué, me parece que... Qué lindo. Cuánta data, por Dios, me encantó eso de cada uno me fue dando su parte de Miguel que necesitaba, y creo que por eso se transformó en un libro de la historia, y tan importante en la historia del rock. Me parece muy interesante. Hablábamos con Juanjo Carmona sobre este libro de Miguel Abuelo.